Hoy tenemos un invitado muy especial, pero como siempre, antes de empezar, nos encomendamos a la Virgen María. Y rezando, os invitamos a rezar una Ave María con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a nuestra Madre del Cielo y un beso a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Bueno, decía que hoy tenemos a un invitado muy especial y yo le tengo mucho cariño, por lo que sabremos dentro de un poco. Pero antes de nada, presentarle. Bienvenido a mi canal, Padre Justo Lofeudo. Muchas gracias por el acogimiento. Muchas gracias. Gracias a usted por su tiempo. Bueno, el Padre Justo Lofeudo, yo le he invitado al canal porque, entre otras muchas cosas, es un creador de capillas de adoración perpetua por todo el mundo. Y en especial aquí en Santiago de Compostela, donde vivo yo, pues lo creó hace pocos años. Y desde entonces pues tenemos la gracia de Dios, que es una gracia de Dios, de tener una maravilla que es la capilla de adoración perpetua. Pero prefiero que sea el Padre quien lo explique qué es una capilla de adoración perpetua. Pero antes, Padre, preséntese, quién es usted, cómo fue su vocación y, de alguna forma, ese carisma especial de creador de capillas de adoración perpetua. Bueno, da para mucho, así que voy a tratar de sintetizar. Bueno, ante todo, yo no creo, simplemente contribuyo o intento contribuir de la mejor manera posible y de acuerdo al carisma dado por el Señor a que este reino eucarístico se extienda. Digo reino eucarístico porque cada capilla de adoración perpetua es parte de ese reino. El reino eucarístico tiene mucho que ver con el triunfo del corazón inmaculado de María. Es cuando Cristo realmente es rey, ¿no? Cuando se reconoce su reinado. La adoración perpetua es un don de Dios. Uno podría buscar tantas definiciones, pero ante todo es un don. Primero, ante todo, antes que eso, viene del gran don, del infinito don que es la Eucaristía. El Señor nos da el don de sí mismo en la Eucaristía. Y nos da el don de la Iglesia y del sacerdocio para que esa Eucaristía se perpetúe, esa que nació en el primer Jueves Santo de la historia, en la última cena. Y de ahí deriva el hecho de que, siendo su presencia, estando su presencia en la Eucaristía, siendo la Eucaristía Él mismo, pues se deriva inmediatamente que es donde debe ser adorado Dios. Dios es adorado donde Él ha dispuesto ser adorado, que es en la Eucaristía. Y por eso de ahí se sigue la adoración eucarística. En realidad, la adoración eucarística comienza con la celebración de la Santa Misa. La Eucaristía se hace, por decirlo así, en la misa. Es decir, hay una frase muy buena de Henri de Lubac que dice: la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia. Es decir, es por la Iglesia que viene la Eucaristía cuando hacemos lo que el Señor nos mandó hacer. Haced esto en memoria mía. Y hacer eso es consagrar el pan y el vino para que ese pan y el vino no sean más pan y vino, sino cuerpo y sangre de Cristo, es decir, la misma persona de Cristo en cualquiera de las dos especies eucarísticas. Pues bien, de ahí deriva, como digo, la misa, la celebración de la misa es el culto más importante, más sublime de adoración, aunque no parezca, aunque se lo tenga olvidado, aunque no se transmita esto, lamentablemente, a través de las
de las celebraciones y a través de cómo se comulga, ¿no? No pareciera que está Él ahí presente. Entonces, la adoración está dentro de la misa. La misa es un culto de adoración, la tría es el primer fin de la misa. Nosotros vamos a la misa fundamentalmente o principalmente, no solamente, pero principalmente a adorar a Dios. Pero esta adoración puede extenderse, puede prolongarse fuera de la celebración, porque en realidad es muy corto esa adoración. La adoración comienza en realidad cuando el Señor se hace presente después de la consagración. Tiene su punto culminante, por así decirlo, bajo el punto de vista personal, aunque la fundamental es la consagración, pero bajo el punto de vista personal en la comunión sacramental. ¿Por qué? Porque es un encuentro personal que cada uno tiene con su Creador, con su Salvador. Este encuentro íntimo tiene que ser protegido, preservado por el silencio, por ese recogimiento, si es permitido. Lamentablemente se da muy poco tiempo a la poscomunión, es decir, después de la comunión. Pero esto se puede también extender, como digo, fuera de la misa. Y estas son las adoraciones eucarísticas. Y dentro de ellas, la más importante, la de más alto, es decir, más allá no hay, es la adoración perpetua. Es cuando el Santísimo, el Señor en su presencia eucarística, es adorado sin interrupción, día y noche. Así como se adora en el cielo sin interrupción, lo adoramos en la tierra. Por eso uno podría decir que hay una capilla de oración perpetua en Madrid que se llama Cachito de Cielo. Y es un cachito de cielo realmente el que tenemos, ¿no? Aquí en la tierra cada vez que adoramos al Señor sin interrupción, con todas las consecuencias que ello tiene. Ahora, yendo a la pregunta, que es una pregunta personal sobre cómo yo estoy en esta misión, como soy misionero. Bueno, todo arrancó primero fue un llamado a la conversión, pero ese llamado a la conversión venía con algo más. Yo no sabía, y era con el llamado al sacerdocio. Y de ahí arranca el hecho que, bueno, antes de ese llamado al sacerdocio, antes que yo fuese consciente, porque la verdad es que todo el mundo se daba cuenta, menos yo, que estaba llamado al sacerdocio, por la vida que hacía, además, totalmente consagrada al Señor como laico, pues conocí, y yo tenía 3 programas de radio en 3 radios distintas, y conocí al que inició todo esto, el padre Martin Lucia, un ítalo-americano que en el posconcilio comenzó a sentir que tenía que llevar, que los laicos tendrían que participar de una forma activa, siendo ellos también adoradores. ¿Por qué? Porque la adoración perpetua siempre estuvo en el ámbito religioso. Es decir, eran comunidades religiosas que abrían sus puertas determinadas horas para que los laicos pudieran participar. Pero quien llevaba eso adelante era la comunidad. Pues él recibió esa inspiración, iluminación, de llevar esto a los laicos, que fueron los propios laicos, los seglares, quienes llevaron adelante esta obra de Dios y obra de la Iglesia. Y entonces así fue como nació. Y yo quedé prendado de esto. Y ya como laico empecé a trabajar como misionero. Y luego, claro, como sacerdote entré en su comunidad. Y ahora estoy en una comunidad igual, lo mismo, parte de todo de él, pero que es francesa. Y que estamos llevando la adoración perpetua a todo el mundo. Desde el comienzo. Sí. ¿Y usted personalmente cuántos años lleva en esto desde la primera capilla de adoración perpetua? Más de 25. Más de 25. Porque y la primera fue como laico, sí. Como sí. laico. Porque tengo entendido que usted, su profesión era ingeniero. Sí, es usted ingeniero. Ingeniero, perdón, químico. Químico. Bien, decimos que el padre Lofeudo es argentino. Sí. Es usted de Argentina.
Entonces, le entiendo que la primera capilla la fundó allí, en Argentina. Sí. Contribuí ahí, sí. Contribuyó a ello. Sí. ¿Y cómo saltó a Europa? Ah, fue el Señor que lo hizo. Yo estaba en México, en mi comunidad de México, y justamente el padre Martín Lucía, o Lucía, Sí. me dijo, odio lo que tengo que decirte, pero tienes que irte a España. ¿Por qué dijo eso? Lo dijo porque era sacarme de un lugar como México, donde uno tira una semilla y sale, no sé, enseguida sale la planta. Para darnos una idea, en una parroquia que estuve se apuntaron 750 personas. Madre mía. En otra parroquia 800. Uf. Entonces, él era sacarme de ahí porque sabía que tiene ese carisma, ¿no? Y sabía que tenía que venir a España. Y España no había de estas características. Estaba el Tibidabo, pero no es lo mismo, era de la adoración nocturna, es otro régimen diferente. Pero esta, que es la que nosotros ahora conocemos más en España, llevada adelante totalmente por laicos, pero además con cada inscrito, cada uno que se apunta a esto, se compromete a una hora semanal, y en silencio, porque además es en silencio, eso no existía. Y la primera fue una forma totalmente, imposible decir fortuita, ¿no? Providencial. Eso sí me gustaría contarlo. En el año 2003, y estábamos en un retiro para sacerdotes en Medjugorje, y éramos más de 400 sacerdotes en el retiro, de distintas nacionalidades. Y yo estaba con los italianos, porque tengo la doble nacionalidad, soy argentino, soy italiano. Y estaba con los italianos, y los españoles estaban al lado, yo los veía, pero no nos hablábamos, porque no había tanta gente, además, que era imposible tanto. Pero bueno, estábamos ahí. Y hicimos todo el retiro, al final del retiro, fue justamente ahí te concluyó el retiro con un Via Crucis, el Via Crucis, en el Krisheva, que es el Monte de la Cruz. Si os acordáis, en junio de 2003, bueno, el verano del 2003 fue tremendamente caluroso, tremendamente. La cuestión es que estábamos subiendo y al final que conducía las meditaciones era el padre Ioso Sopko, que fue el primer párroco de Medjugorje. Y cuando llegamos, además él lo hacía en meditaciones espontáneas, cuando llegamos a la última estación, dijo, como oración final, Señor, dale a tus sacerdotes aquello que ellos tienen en su corazón. Y ahí terminó, y no terminó ahí terminó el Vía Crucis, y todos los que estamos ahí, que éramos todos, nos confesamos recíprocamente. Imagine la fuerza, ¿no? 400 ahí confesándose. Madre mía. Y luego yo bajé rápidamente porque no tenía agua y tenía mucha sed. Y me fui a uno de los bares que hay abajo, hay un par de bares, a tomar agua. Entonces me senté, estaba descansando y con una botella grande de agua. Y viene uno de los sacerdotes españoles, el padre Luis Cerezo, ya fallecido, gran sacerdote. Y me dice, mira, tenme todo esto que voy al servicio. Bueno, me deja ahí el bastón, qué sé yo. Y regresa. Y me dice, bueno, se iba. Digo, no, ¿dónde vas? Toma algo. Bebe algo, vamos a beber algo. Y dice, no tengo dinero. Hombre, yo... Te invito. Te lo ofrezco, claro. Entonces ahí nos pusimos a hablar. Y siempre cuando se encuentran los sacerdotes, claro, primero, como todo el mundo, te preguntas a dónde eres. Y además nosotros agregamos, eres diocesano, eres religioso. Y ahí yo le cuento que pertenezco a una comunidad que se dedica a la adoración perpetua. Y me mira fijo, como que no lo puede creer, se acerca, me dice, ¿qué me dices? Digo, lo que te digo, que dice, hace 7 años que yo estoy detrás de la adoración perpetua y no sé de dónde empezar. Y yo le digo, lo que yo tenía en el corazón
cómo se cumplió aquella oración. Era poder en Europa fundar una capilla, bueno, contribuir a la fundación de una capilla de oración perpetua. Y él quería desde hace 7 años de oración perpetua. ¿Cómo Dios unió a los dos? Increíblemente, media hora después de aquello, o 40 minutos después de aquella oración, no sé. Qué maravilla. Fue inmediato. La cuestión es que en septiembre de ese mismo año ya me fui para Málaga. Es en la diócesis de Málaga. Tiene un nombre donde estaba él, donde está, equívoco, porque se llama Cancelada. Cancelada, cerrada. Cada vez que digo la primera capilla de oración perpetua en España fue cancelada, me entienden, fue cancelada. Digo, no, qué pena, no, pena ninguna. Es que se llama así el lugar. Bueno, la cuestión es que ahí fue fundada, no fue fácil, porque cuando yo fui, ya era el final del verano, había mucha gente, muchos adoradores, fieles, pero la mayoría estaban de paso, porque ahí está frente al mar, en el Mediterráneo. Así que sí, les encantaba la propuesta, pero no estaban ahí. Los parroquianos eran pocos y se apuntaron, yo creo que la mayoría, pero no conseguíamos cubrir todas las horas. Entonces al padre Luis se le ocurrió, ¿por qué no vamos casa por casa? Y lo hicimos, fuimos casa por casa. Menudo trabajo. Sí, pero además insólito, para la gente insólito. Porque ver 2 testigos de Jehová o 2 mormones, seguro. Normal. 2 curas, 2 sacerdotes que vayan y suenen ahí. Nunca en la vida. Claro, nunca. Y entonces, claro, nos acogían muy bien, muy gentilmente. Toda esta gente, la gran mayoría, no eran bautizados, pero no iban a la iglesia. Lamentablemente esto ocurre, ¿no? Mucho. Sí. Y estaban encantados con la propuesta, incluso le damos toda la actividad que había en la parroquia. Y se apuntaron y así se consiguió cubrir todas las horas. Que no eran muchos, pero y siguieron con los años siendo pocos, pero siempre se mantuvieron. Así que así nació. Yo después volví a México y estuve en México y ahí fue cuando el padre Martín me mandó de nuevo a Madrid. Y ahí fue la segunda, ya tiene más de 20 años, ¿no? Que se estableció en Madrid. Y después de ahí siguieron. Hoy, por gracia de Dios, nunca mejor dicho, porque la gracia de Dios, son 75, creo. En España. En España. En España. Porque ahora mismo, ¿dónde está, padre? En este momento en Budapest. En Budapest. En Hungría. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí en Budapest? Bueno, porque estuve en Polonia. Parece que las preguntas no son directas nunca la respuesta, pero es así. Yo soy itinerante, así que una cosa lleva a otra. Vengo desde Portugal, desde Lisboa. Ahí estuvimos abriendo capillas de oración perpetua. El Señor nos abre. Pues nos concede esta gracia. Y después yo fui invitado a dar un retiro en Polonia. Y entonces, aprovechando que iba a dar un retiro en Polonia, propuse a los amigos de aquí de Hungría, grandes amigos todos, que como iba a Polonia, si podíamos hacer algo así en Hungría. Dijeron, encantado, inmediatamente. Así que también hice otro retiro aquí, pero ya que estoy, hay misiones intermedias, y las hubo ahora en Polonia y las hay ahora aquí. Así que esa es, y parece, no sé, pareciera que tengo que ir el 15 a Rumanía. 15 de septiembre es la Virgen de los Dolores. Y digo en Rumanía porque se cumplen 19 años de la adoración perpetua que establecimos ahí en Timișoara, que es una parroquia greco-católica, es decir, católica de rito oriental. Y ahí es interesante, muy interesante, porque nos muestra el camino del ecumenismo, el verdadero ecumenismo. El verdadero ecumenismo, hoy se habla mucho de ecumenismo, pero hay un falso ecumenismo y un verdadero ecumenismo. El verdadero ecumenismo tiene que estar centrado en la Eucaristía y en María.
Si no, no lo es. Si nosotros tenemos que dejar de lado la Eucaristía y a la Virgen, entonces así no hay unión. No puede haberla. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí pasó algo parecido a lo de Cancelada. Porque, y también está vinculado a Medjugorje, tengo que decirlo. No sé si todos creen en Medjugorje, yo creo firmemente. Yo sí creo también en Medjugorje. De ahí que después uno tenga que ver si todo, digamos, en general, lo fundamental uno cree. Después, bueno, hay que ver cada instrumento de la Virgen, cada vidente, en fin, ya eso es otra cosa, o cada mensaje, pero Medjugorje es verdadero, la Virgen está hoy, sigue estando hoy en Medjugorje, ¿no? Bueno, y la gracia de Dios sobreabundante está en Medjugorje. Bueno, la cuestión es que en tren de comentar cosas que pueden parecer anecdóticas, pero tienen que ver siempre el Señor. Resulta que yo estaba, ¿dónde estaba en ese momento? No me acuerdo dónde estaba. Sí sé que estaba en una misión. Y entonces en no Europa. podía, sí, en Europa, sí, a partir de 2003 siempre en Europa. En Europa. Siempre. Y estaba en una misión, ya lo recordaré dónde, creo que era en Italia, sí, en Italia. Y era el 25 aniversario de las apariciones. Y yo quería ir, pero no podía ir. No había forma, no había preparado nada. Y de golpe tengo la oportunidad. Estoy tratando de recordar bien los detalles, pero no me acuerdo por cómo fue. Bueno, pero sí me acuerdo que de golpe tengo la oportunidad de ir. No, ya sé por qué. No, había terminado mi misión y tenía que ir a Timișoara, a Rumanía. Ahí. Rumanía se dice, ¿no? Rumanía. Sí, porque cada lugar es diferente. Bueno, Rumanía. tenía que ir a Rumanía. Y yo decía, qué lástima, justo ahora, la 25 años, pero no puedo, tengo que ir. Entonces llamo a Rumanía y pido hablar con el párroco para combinar cuando llegaba yo, etcétera. Y me dicen, ¿estás saliendo a Medjugorje? Digo, ¿cómo? A Medjugorje. Se iba con un bus con un montón de peregrinos de Rumanía. Y hablo con él y quedamos al final en encontrarnos en Medjugorje. Ahora, para el 25 aniversario yo no tenía preparado nada. Era imposible viajar, conseguir, además en la época, ¿no? En junio. Y yo creo que esto era para el 23 de junio que yo me entero de esto. Sí, 23 o 22 de junio. Por otra parte, no tenía el pasaje, no tenía alojamiento. Vaya a ver uno donde se iba a alojar, en otro pueblo. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Bueno, lo primero que tengo que hacer es la misa. Ya en la misa el Señor me abrirá la mente. Me dirá. Sí. Y cuando estoy consagrando, el momento de consagración, viene así, Padre Giuseppe, así. Un sacerdote italiano, siervo de María, que conozco, amigo, pero que hacía como un año, más de un año que no hablaba, no sabía nada de él, ¿no? Y claro, me viene eso, termino la misa y lo llamo. Digo, mira, llamo porque yo soy obediente, me vino tu nombre. Y digo, mira, yo quiero a Medjugorje y no sé cómo. Dice, conmigo, me dice. ¿Vos vas? Sí, claro, conmigo. Pero no tengo pasaje, yo tampoco, me dice. Bueno, pero no tengo alojamiento, yo sí, así que vas a estar conmigo. Bueno, ya resuelto todo. Nos encontramos en Ancona, donde se toma el ferry, ¿no? Para ir a Split. Y estamos en la cola, había una cola larguísima, ¿sí? Y estamos en la cola ahí charlando. Íbamos a ir, claro, sentados en poltrona, pues, sin dormir durante la noche, porque no había, aquí iba a conseguir un camarote, nada. Y del lado de donde estaban vendiendo los pasajes de la agencia marítima, alguien asoma la cabeza y dice, Padre Giuseppe, y lo llama. Y va, y él me llama, y era el que estaba ahí con los vendiendo, que el Padre Giuseppe le había bautizado el hijo. Y entonces busca y dice, hay un camarote que les dijeron que está libre. Pues nos lo dio a nosotros. Así que sin hacer cola, sin nada. Ahí los dos bueno, a la mañana llegamos muy temprano y nos estaban esperando, llegamos a las 7, algo así. Desde las 5 de la mañana
con un furgón, ¿no? Que eran muy amigos de María, la vidente. Él también, el padre Giuseppe, es amigo de María. Entonces nos fuimos volando y llegamos. La misa italiana es a las 11 de la mañana siempre. Y habíamos llegado a las 11 justo, aquello. Y ya era la misa. Entonces llegamos al albergue y dijimos, rápido que ya comenzó la misa. Iremos a la misa iniciada, pero la misa iniciada no dejan entrar. Una vez que el sacerdote llega tarde no puede. Y llegamos, eran como las 11:10 ya. Había pasado 10 minutos. 10 minutos de la misa. Y estaban todos revestidos y nos dicen, pero ven, pero rápido, revístanse, que lo estamos esperando. Ahora, ¿a quiénes estarían esperando? No sé, porque nosotros nadie sabía que hemos llegado tarde, nadie. Qué curioso. Estarían esperando no sé a quién y creían que éramos nosotros. Inmediatamente nos revestimos y comenzamos la misa 11:10. Madre mía, qué Así curioso. Que después otra de las cosas que nos pasó, nos regaló la Virgen, es que hubo una aparición en la casa de María. Y cuando hace la aparición, María se arrodilla delante nuestro, así que él estaba a la derecha, yo estaba a la izquierda, no me acuerdo, pero la Virgen en el medio arriba. En el medio de ustedes. Sí, en el medio de ustedes. 24 fue ese. Y Qué después, curioso. bueno, fue todo así. Son anécdotas. No son coincidencias. Diosidencias. Yo le llamo cosas de Dios que tiene forma de hablar de esa forma. Por curiosidad, padre, de todos los países que usted ha recorrido con capillas de adoración perpetua, ¿cuál le cuesta más y cuál le ve más facilidad? Es decir, ¿cuál es más difícil de que la gente entre en esas capillas a formarlas? Bueno, yo sí podría decir cuál es el más fácil, pero siempre hay lugares que es Polonia. Polonia el más fácil, Polonia. Y Croacia. Y Croacia. El más difícil, no sé, bueno, sí. Pero depende, porque en un propio país puede haber sitios fáciles y sitios difíciles. Sí, en la misma región. En un lugar para mí fue maravillosamente y fácil y en otro terrible es un poco. ¿Y de qué depende? Porque la gente, de los sacerdotes, de los párrocos. Párrocos y los otros, de todos. Y de los otros, los sacerdotes. ¿Qué acogida dan o no dan? Ya. Entonces, no se puede decir el país, porque el país no, el país, qué sé yo, la gente, gente llamada, la gente que participa en la adoración perpetua, ha sido llamada, aunque sean personas que no eran practicantes. ¿Cuántos hay que no eran practicantes y de golpe descubrieron, se sintieron interpelados y fueron a adoración perpetua? Eso era una pregunta que yo tenía pensado hacerle, que gracias a la adoración perpetua hay gente no creyente que pasa por allí 5 minutos o 10 minutos y de repente se convierte. ¿Usted tiene experiencia de eso? Sí, muchas. Bueno, el que convierte es Dios, ¿no? Pero, no, ya. Sí, por ejemplo, después voy a seguir, porque no lo terminé, el tema de Timisoara, porque estamos hablando yo lo asimilaba al de Cancelada, ¿no? Cómo Dios hace de lo imposible lo posible. Estamos hablando del falso y verdadero ecumenismo. Pero bueno, sigo con esta para no cortar ahora. Pues hay muchos casos. El caso, por ejemplo, en México, una señora se va de vacaciones, 1 mes y medio, que significa 6 semanas, que significan 6 horas, porque es 1 hora por semana, y le pide a su cuñado, que es un hombre anticlerical, buena persona, pero anticlerical, si podía sustituirla, si podía ir a su hora. Y dice que, bueno, nos explicó que tenía que estar ahí simplemente, decorosamente, era responsable, entonces irá a esa hora. Y él fue. Y cuando esta señora volvió, le dijo, yo me apunto, porque la paz que yo aquí encontré no la conocía. En ninguna parte. Para mí totalmente desconocida.
Y ese es uno de los signos más fuertes, la paz que irradia el Señor desde una capilla de oración perpetua. Pero además es que Él llama. Una vez le preguntan a unos niños, los niños saben hacer preguntas y preguntas difíciles Sí, a sí. contestar. Le preguntan nada menos que al santo y sabio Papa Benedicto XVI. 16. ¿Qué es adorar? Y él, luego de pensar brevemente, porque tenía que decir algo que fuera cierto, pero que al mismo tiempo comprensible para los niños, Entendieron. dejarse abrazar por Dios. Qué bonito, qué Bonito, maravilla. bonito. Precioso. Es decir, que es eso. Entonces, esa gente, esas personas experimentan ese abrazo de Dios, esa bienvenida. Él los estaba esperando, Él los llamaba. Venid a mí, vosotros que estáis, todos vosotros que estáis fatigados, agobiados, yo os aliviaré, que estáis angustiados, que estáis preocupados, que estáis deprimidos, yo os aliviaré. Y ahí está, ahí se cumple. Eso, me acuerdo de otro caso, alguien que en una capilla de oración perpetua en Italia dejó un billete, ¿no? Escrito. Son más de 10 años que no pongo un pie en una iglesia católica. Y si alguna vez lo hice en ese tiempo, antes de 10 años, fue solo para una visita artística, por arte, ¿no? En Italia. Aún no sé por qué estoy aquí, decía, pero creo en la paz que aquí hay y la quiero encontrar. Y firmaba María Gracia. Qué Ahora, maravilla. esta mujer Mm. evidentemente ha vuelto, porque si quiere encontrar una paz que es desconocida, ya está, es un camino de conversión. Y hay varios, muchísimos casos. Padre, una pregunta, porque hay personas que nos escuchan que a lo mejor no son expertos en esto, entre ellos yo. ¿Qué diferencia hay entre adorar a Dios en la sacristía y adorar a Dios en una capilla de oración perpetua? Es decir, Dios, la hostia en el sagrario, o sea, perdón, en la sacristía, en el sagrario, y a Dios expuesto en una capilla. ¿Hay alguna diferencia? Sí que la hay. Está la diferencia en la naturaleza del sacramento. ¿Qué es un sacramento? El sacramento es una, digamos, expresión perceptible. Hay una parte nuestra de la percepción, donde de ahí viene esa gracia, ¿no? Esa gracia viene de esto que nosotros podemos percibir. Sobre todo en el Santísimo Sacramento yo lo veo. Incluso lo veo. Lo veo. Hay esa parte material que hace al sacramento, sobre todo la Eucaristía. Pero todo sacramento, porque el sacramento por ejemplo, del bautismo tiene la materia, ¿cuál es? El agua, ¿no? El agua. Efectivamente, sin el agua no puede haber bautismo. Pues la materia ahí la vemos, ¿no? Es el sacramento, es visible. Entonces, ¿por qué es esto? Por la condescendencia de Dios a nuestra naturaleza humana. Nosotros somos, claro, una unidad de cuerpo, alma, espíritu, si se quiere. Uno es el cuerpo y alma nada más, una parte espiritual, bueno, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, hay una parte sensible. Y esa parte sensible, por eso Él se hace algo que sea alcanzable a nosotros, que no sea a un nivel abstracto, sino muy concreto, muy concreto. Ese ser concreto es para acercarse a nosotros y nosotros nos acerquemos a Él. Entonces, no es lo mismo que yo lo vea que yo no lo vea. No por su presencia, no porque Él sea menos potente o más potente, sino porque para mí no es lo mismo. No es lo mismo que estemos hablando a través de este medio que estemos viéndonos sin vernos. No es lo mismo que yo esté aquí, que esté detrás de la puerta. Detrás de la puerta. Exacto. Por lo tanto, no es lo mismo. Y Él, en esa condescendencia, hace también que su acción no sea la misma.
no es la misma. Entonces, y eso se ve, se experimenta. Bueno, está ahí. Bueno, pero ¿por qué entonces la Iglesia habría que hacer la otra contrapregunta? ¿Por qué decide la Iglesia en algún momento de hacer exposición? ¿Por qué lo expone? Porque lo piden, justamente la elevación fue pedido por los fieles. Después de la consagración no había elevación. No sabía, no, lo ignoraba. Pero fueron los fieles. Entonces, ¿para qué? Para verlo y para adorarlo, contemplarlo. Muy bien. Es un acto de contemplación. ¿Qué decía Santa Teresa? Mírale que te mira, ¿no? Es decir, o lo que decía el campesino de Ars, ¿no? ¿Qué hace ahí? Cuando yo lo miro, él me mira. Está bien, estaría sagrario, no sé. Pero de todos modos hay una necesidad nuestra. Entonces él se aviene o se abaja, se abaja, condesciende a esta necesidad nuestra, corporal, para decirlo así. Entonces ese signo, porque el sacramento es un signo, ese signo es un signo perceptible. Y a ese signo perceptible yo respondo ¿con qué? Con mi percepción. Es decir, cuando yo no lo tengo, no es lo mismo, sobre todo para mí. Pero al no ser para mí lo mismo, que sí que el efecto sobre mí también, porque ahí hay una participación de la persona. A ver, cuando se consagra, y el sacerdote que consagra, no importa si es santo, más o menos santo, si tiene más o menos fe. Vemos que hay ejemplos, por lo menos dos muy grandes, importantes, de sacerdotes que no creían en la presencia real. Milagro eucarístico de Lanciano y de Osebreiro. Lo mismo, fue así. Sí. Los dos casos no creían. Uno ya tiene 1300 años, el otro tiene 700 años. Sí. Y los dos quedó ahí, se transformó la Sagrada Hostia, la forma en carne y el vino. Por lo tanto, quiero decir que no importa, para no irme por las ramas, que no importa eso, porque es lo que se llama ex opera operato. Bueno, de todos modos, por el hecho que fueron dichas las palabras, de acuerdo a lo que la Iglesia, pues el Señor se hace presente. Aunque sea sin fe. Aunque sea sin fe, ¿sabe por qué? Por fidelidad a su Iglesia, al sacramento del orden y al sacramento de la Eucaristía. Eso pone los pelos de gallina, que decimos en España. Eso sí, que Cristo se haga presente, aunque el sacerdote, el ministro, no tenga fe, a mí me pone los pelos de gallina. Pero ¿sabes qué? Que si no fuera así sería terrible. Claro, no habría nadie. Buscar y este será y este no será, eso ya es diabólico. No, este no cree, cree, es modernista, no. Claro, no podría ser. No podría ser. Exactamente. Entonces, después cada uno se verá con él, ¿no? Es una maravilla. Pero es así. Entonces, ahí es ex opera operato, pero la forma en que la gracia venga a mí, porque Él está ahí presente, yo lo recibo, yo lo adoro, pero ahí depende de mi contribución, de mi participación. Si mi participación es nula o yo lo tomo como si fuera un objeto, pues nada pasará y puede haber hasta una comunión sacrílega y saldré peor de lo que entré a la misa, por ejemplo. Sí. Entonces, ahí importa mucho. También, claro, siempre Dios es libérrimo, puede hacer a una persona que no cree en nada, y que yo, con estos casos de personas ateas, que de golpe se iluminan, ¿no? Pero él sabe por qué lo hace. Él sabe. Yo me acuerdo del caso de Andrés Frossard. Hubo dos casos de judíos, digamos. Andrés Frossard era de madre judía. Y Hernán Cohen era totalmente judío. Tengo por ahí el libro, precioso libro. Y bueno, de Frossard. Frossard, Dios existe, yo lo vi. Dios existe, maravilloso. Pues él cuenta que entran... porque con un amigo tenía que... Por un amigo, espera un momento que voy ahí a la iglesia, y él tardaba mucho y por curiosidad entró.
y entró, y ahí es cuando de golpe salí Transformado. apostólico y romano, Sí, dice. sí, 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 Es sí, como sí, si sí. hubiera entrado a un zoológico y hubiera salido como una jirafa, dice él, ¿no? Estamos hablando del hijo del mayor comunista de Francia. Su Sí, padre sí. era Fue secretario fundador, un fundador del Partido fundador, Comunista. efectivamente. O sea, Fundador. no de cualquiera ¿No? Y el caso de Hermann Cohen también, porque Cohen es un también. famoso pianista, discípulo de Franz Liszt, Mm. y un hombre de mundo, y que andaba de aquí para allá, y un día le toca tocar, no sé dónde estaba, estaban las hermanas, y ahí ante el Santísimo cae de rodillas y se hace carmelita, sacerdote carmelita, fundador de Carmelos y todo, ¿no? Una maravilla. Es sí, que uno no sabe, bueno, Dios sabe por qué lo hace en esa persona, ¿no? Porque él Exactamente. puede escrutar. Pero digo, en definitiva, eh, volviendo al por qué no es lo mismo, es por eso mismo, porque uno me llama a mis sentidos y penetra a través de mis sentidos, aunque mis sentidos me engañen, porque por otro lado es cierto, como dice el tantum ergo, ¿no? El Panchelingua, suple la fe, la que suple el defecto de mi sentido, porque yo sigo viendo pan y no es pan, ¿no? Es la fe la que me ilumina, es a esta razón, ¿eh? De la razón a la fe. Pues, Padre, una curiosidad, o sea, sí, algo que a mí me parece un buen argumento para, para los protestantes sobre todo, es que cuando sabemos que hay ritos satánicos, usted también tiene bueno, no sé si es exorcista, no, no no, puedo serlo porque soy itinerante. El vale, exorcista tiene que estar en un en, lugar. en el lugar. Pero Sí, sí es cierto que aquellos que quieren hacer sacrilegios o ritos satánicos con la hostia consagrada no acuden a iglesias protestantes, acuden solamente a iglesias católicas. Por lo tanto, el diablo sí sabe que en la hostia consagrada está el Señor. Él sí lo sabe, porque si no, si fuera un trozo de pan, no tendría ningún sentido. No sé si me entiende, me estoy explicando. sí, sí, totalmente. Mira, Es un buen argumento para protestantes, entiendo. hay una, a ver, de acuerdo a los documentos de la iglesia, me, me- me- me inclino porque me están acribillando los mosquitos. Los mosquitos. Hay mosquitos también ahí donde está usted, Uy, en ¿cómo? Hungría. Bueno, son los gengenes, son peores que los mosquitos. Este, pues, eh, a ver, no me quiero perder. Eh, en la iglesia hay documentos, uno es el documento Dominus Jesus, Sí. que fue escrito por el cardenal Ratzinger, del Papa Mm. Juan Pablo II, que puso mal a los ecumenistas porque, por empezar, hace una diferencia entre iglesias y comunidades eclesiales. La vez pasada, el Papa León, cuando recibió a distintas comunidades, hizo esa diferencia. Saludó, claro, el que sabe ahí se da cuenta que hay algo. Saludó a las iglesias y a las comunidades eclesiales. ¿Cuál es la diferencia? Iglesia es solo aquella que tiene la sucesión apostólica, por lo tanto, el verdadero sacerdocio, y tiene la Eucaristía. Y comunidades eclesiales son las que no tienen la Eucaristía y no tienen la sucesión apostólica. Entonces, ¿iglesias cuáles son? La Iglesia Católica, obviamente, y las iglesias orientales, ortodoxas. Ellas no perdieron aunque hubo un cisma, pero nunca lo perdieron. La iglesia anglicana no es, en términos estrictos, iglesia, porque perdieron la sucesión apostólica, pero sí es comunidad eclesial. Así que son comunidades eclesiales. No es lo mismo, claro, no tienen la Eucaristía. No tienen, y el enemigo lo sabe. El enemigo Y lo lo sabe. sabe. Claro que lo Eh, sabe. yo sé de un caso, hablando de así, de posesiones, que estaba el sacerdote y tenía ahí el sagrario y estaba muy mal la persona
porque le había acercado al sagrario, pero cuando abrió la puerta al sagrario fue el pandemonio. Y ahí está la respuesta, no es lo mismo. Claro, porque si fuera solo un trozo de pan o un poco de No, vino... la respuesta que no es lo mismo que está detrás del sagrario o expuesto. Ah, ya, lo he entendido. Una pregunta que a veces se tiene dudas. Los luteranos entienden ellos que en lugar de la transustanciación hay consustanciación, pero ellos dicen que está el Señor y al mismo tiempo se mantiene la sustancia del pan. Un católico podría comulgar en una iglesia, si no hay iglesia católica, a 1000 kilómetros a la redonda, ¿podría comulgar en una iglesia luterana? No. ¿Por qué, padre? Primero que no es iglesia, insisto. Bien. Porque no tiene Eucaristía. Entonces, ¿qué va a comulgar? ¿Un pedazo de pan? Porque el sacerdote no está ordenado. Porque no puede. Porque es como no un puede. laico. Por más que diga las palabras, no va a ordenar, no va a aparecer. Por lo tanto, están equivocados. No está el Señor, porque el Señor, aunque ellos sí lo crean de buena fe, puede haber luteranos que lo crean. Lutero hablaba de la empanación o algo así, una cosa rara. Consustanciación, más bien, sí, empanación. Pero no está, directamente no está, es inútil. Por más que digan, que hablen, qué sé yo, es como se querían tener los ministros extraordinarios de la Eucaristía. El ministro extraordinario de la Eucaristía viene de Holanda, donde estaba el famoso catecismo holandés totalmente nefasto. Y ellos querían eso. No existe, el ministro extraordinario de la Eucaristía no existe. Los únicos ministros de la Eucaristía son ordinarios, es decir, o son los sacerdotes, los obispos y los diáconos. Pero el diácono no puede producir, no puede consagrar, pero sí puede dar la comunión. Claro, y dar la comunión y tocarlo. Dar la comunión y tocarlo. Ahora, los otros, el ministro ellos pretendían que el ministro extraordinario fuera aquel laico que podía celebrar una misa. ¿Qué misa? Imposible. No puede consagrar, por más que se esfuerce. El Señor no se va a hacer presente. No se aparece. Es obediente a su iglesia. El Señor es obediente a su iglesia. No se presente nunca. Entonces, eso no existe. Además, está prohibida la intercomunión. Si no hay comunión eclesial, si las iglesias no están en comunión, no puede haber comunión sacramental. La única excepción es con los ortodoxos. Cuando un católico no hay en toda la zona ninguna iglesia católica, puede ir al ortodoxo y recibir la comunión. Y de verdad la recibe. Y de verdad. Con los ortodoxos, que es muy común, ¿no? Que muchos ortodoxos que están en países occidentales, europeos, y que no tienen, van a la iglesia. Pueden comulgar, efectivamente. Ya hablando de los ortodoxos, ¿por qué dura tantos siglos esta desunión de los ortodoxos con la Iglesia Católica? ¿Qué les falta para realmente estar en comunión con Roma? O sea, con el Papa, o no sé cuál es el problema. El problema es el perdón. El problema es un problema humano, no teológico. De orgullo, digamos. Bueno, y de perdón. No nos perdonan. Porque hubo muchas cosas que se hicieron mutuamente. Pensemos que la Cuarta Cruzada en realidad terminó haciendo una cruzada contra Constantinopla, contra Bizancio, ¿no? Contra los propios nuestros. ¿Por qué? Instigada por los venecianos. Entonces, claro, hubo muchas heridas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay quienes resisten y quienes dicen que la sede del anticristo es Roma, el Vaticano, que el Papa es un anticristo, cualquier Papa que sea, en fin, dicen todas estas cosas desde siempre, ¿no? Pero no todos. En muchos de la jerarquía están a favor de una unión, pero otros no. Sobre todo los que más duros son, y son muy populares, la gente los quiere mucho, son los monjes del Monte Athos. Eso no quieren saber nada. Entonces eso pesa mucho.
Y ahora sí voy, ya que me has dado el pie a lo que quería decir de Ecumenismo. el ecumenismo verdadero. Fui llamado, como contaba, al final nos encontramos cuando yo llamo, bueno, con el padre Giuseppe, vamos a Medjugorje, me encuentro con el sacerdote en Medjugorje que quería la adoración perpetua allá. Y me voy con él a Timisoara, que es ahí donde está, en la zona del Bánato, de la Transilvania, la de Drácula. Claro, la Transilvania. Sí. Pues voy ahí y es una parroquia greco-católica, muy pequeña, porque los católicos son una minoría en Rumanía. Rumanía es un país ortodoxo. Entonces, no lográbamos, como nos pasaba en Cancelada, no lográbamos alcanzar el número para cubrir todas las horas. Hay que cubrir 168 horas, ¿no? Las personas toman una hora. 7 días por 24. Claro, 7 días por 24 horas. Sí, son 168. Y nos faltaban horas. Entonces, como nos faltaban, al párroco se le ocurre, dice, ¿por qué no vamos al metropolita ortodoxo? Metropolita sería el arzobispo. Y fuimos, Nicolás se llamaba, falleció hace unos años, un hombre santo, un hombre sabio, nos recibió muy bien, muy bien. Y era el único, cuando fue el comunismo, los comunistas tomaron las iglesias greco-católicas y se las dieron a los ortodoxos. Y los ortodoxos, después que cae el comunismo, Ceausescu y que lo matan y cae el comunismo, no devuelven a los greco-católicos sus iglesias, menos Nicolás. Dijo la adoración perpetua para toda Rumanía y me permitió ir a dar el anuncio a la iglesia ortodoxa. Entonces fuimos el domingo a la Divina Liturgia, o Sagrada Liturgia, la llaman ellos a la misa. Y yo eso no me lo esperaba. Me dieron la homilía. La homilía, le hice yo. Bueno, y me dijeron que no me preocupara por el tiempo, porque allá la misa, igual que la greco-católica, dura mucho. Bueno, igual tenía que ser traducido, yo hablaba y traducía, ¿no? Se apuntaron 65 ortodoxos. Madre mía. Cubrieron exactamente las horas que faltaban. Cuando los llamamos, las cubrieron todas. Entonces, ese ya es un signo muy fuerte sí. de la voluntad de Dios. Sí. Porque si no hubiéramos sido los ortodoxos, no podíamos tener la adoración perpetua. Y es un signo muy grande que hayan cubierto exactamente las horas que faltaban. Las horas que faltaban. Pero hay un signo mayor aún. Hay uno mayor, ¿sabes cuál es? Ellos tienen la Eucaristía, pero no tienen adoración fuera de la misa. No tiene adoración. No. Entonces, tiene. ¿cómo se explica que hayan aceptado? Solo milagro. La gracia de Dios, la gracia. Milagro. Una gracia. Y yo justo comentaba, comenzamos el 15 de septiembre del 2006. Desde entonces están adorando. Porque me he olvidado otra cosa. Como no alcanzamos los greco-católicos, fuimos a la iglesia romano-católica, porque toda esa zona perteneció a Hungría. Entonces hay etnias húngaras. Y fuimos ahí y tampoco, eran pocos. Bueno, desde entonces están adorando, desde el 2006, 19 años ahora. Madre mía. Romano-católicos, greco-católicos y ortodoxos. Todos juntos. Todos juntos. Delante del Señor. Incluso van los tres juntos a Medjugorje. Qué maravilla. ¿Por qué es? Porque tienen la Eucaristía y tienen la Virgen. Ellos tienen una gran devoción. Les une lo principal. Claro. Entonces ahí está. Cierto que hay cosas para nosotros, la excusa grande, bueno, no sé, teológica fue el filioque. Sí. Es decir, proviene del Padre, del Padre y del Hijo. Del Hijo. Del Padre solo. Pero eso es fácil saltar. Disputas teológicas. Pero
pero no es grave, no es No. algo que divida. Y luego, claro, no aceptan, ellos aceptan los 7 o 8 primeros concilios ecuménicos. Ya cuando ellos no estuvieron, a partir de 1050, los griegos No lo aceptan. No lo por lo aceptan. tanto, no aceptan no aceptan la Inmaculada Concepción. Los dogmas de Y no aceptan la Asunción de María. Asunción. Ahora, la Asunción de María ya la tienen, ellos la llaman la dormición, es lo mismo. Es lo mismo. Para ellos no está, no murió, no fue incorrupto. Cuestión semántica casi. Exacto, eso. Semántica. En cuanto a la Inmaculada. Inmaculada, claro, ellos se basan en que usted está, dice, Santo Tomás de Aquino y San Bernardo eran contrarios a la Inmaculada Concepción en las disputas teológicas. Pero claro, era antes de que viniera el dogma. Después, claro, lo aceptarían, sin lugar a dudas. Ahora, lo curioso es que muchos obispos ortodoxos van a Lourdes. Y Lourdes de la Virgen dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Contradictorio, sí. Por eso digo, muchos estarían, pero están presionados por otros que no quieren. Pero se dará. Lo hará. Lo que el hombre no ha hecho, no puede hacer, Dios lo va a hacer. No puede, exactamente. Una curiosidad, padre. ¿Hay algún país europeo que no tenga capilla de adoración perpetua? Ahora mismo. Bueno, yo te diría Luxemburgo. Bueno, por lo pequeñito y tal, pero... a ver, yo todos. Solo una hay en Suiza, en Friburgo. Solo una en Suiza. Sí, Friburgo. Habíamos conseguido ponerla. Después el obispo no quiso la noche, pero yo participé de esa misión en Ginebra. Ginebra ya lo teníamos, pero bueno. Después otro país que yo sepa que no lo tiene es Dinamarca. Yo creo que los escandinavos no son proclives a... No, es que no hemos sido tampoco. Yo estuve a punto de ir a Dinamarca. Pero... Hace mucho frío por allí, padre. No, me encanta. El frío me gusta. No, pero el problema era que me decía el sacerdote, mira, aquí yo lo que tengo, ahí donde podremos hacer algo sean con los vietnamitas y los latinoamericanos, dice, porque ahí se podría hacer, pero al final no se hizo. Bueno, estará pendiente Copenhague. Pero ahí son esos países. En Moscú había una capilla de adoración perpetua. En Moscú. Sí. No la hay ya, había. No lo sé, yo digo había porque no sé si se mantiene. Vale. Antes hablaba de la reticencia. ¿Por qué esa reticencia de algunos sacerdotes sí, otros no? Porque estamos hablando de algo clave en la religión católica, que es la Eucaristía, el Señor, la hostia consagrada. ¿Por qué esa reticencia en algunos? Bueno, yo puedo hablar en términos generales, en términos particulares no sé, porque a veces hay otras razones que no son ideológicas ni nada, ¿no? Porque si él lo quiere, yo no lo quiero, yo lo quiero, a mí no me consultaron. Por celillos, a lo mejor celos. Sí. Eso. Pero hay una razón que es el modernismo, ¿no? Sí. Es eso que llamaba San Pío X el compendio de todas las herejías. Sí. Entonces los modernistas para ellos la Eucaristía fue dada para ser celebrada, nada más, y en cuanto a celebración tampoco creen en la presencia real, yo creo. Yendo al extremo son los que no creen. Hay otro extremo que tampoco creen. El otro extremo son algunos súper tradicionalistas que dicen que en la Iglesia Católica ahora ya no vale. Los vacantistas, algunos que dicen que no hay Eucaristía, ¿no? Sí, efectivamente. Que no hay presencia y no se dan por enterados que ahora más que nunca hay milagros eucarísticos, que no son premios, que son de las misas Novus Ordo, pero no son premios. No es para vantarse, iba a decir en italiano, para envanecerse. Sí. Porque el Señor lo hace para mostrarnos qué estamos haciendo. Soy yo, como
me están tratando, nos está diciendo, ¿no? Exacto. Así que, en el fondo, es eso, no quererle rechazar. Uno como explica que rechacen, incluso obispos, gestos de adoración. Rechazan, por ejemplo, dar la comunión en la boca, dicen que no se debe dar, no se puede. Hemos hecho la vuelta completa, hemos pasado de que la forma católica de comulgar era en la boca y de rodillas. Después entró el indulto como excepción de que podía ser en la mano. Después en la mano y caminando. Después el COVID ya solo en la mano. Sí, y ahora sí. prohíben la forma católica. Sí. Es increíble, pero es que la forma católica nos está diciendo mucho, porque de rodillas quiere decir que yo estoy manifestando una expresión corporal, Mi la adoración. Señor de Dios, de adoración. Y en la boca, porque yo no me la doy a mí mismo, me es dada, es un don que viene a mí, no es que yo me la doy. A mí me encanta esa foto del Papa Juan Pablo II recibiendo en la boca la comunión del cardenal Ratzinger. Es decir, ese es el tema fundamental. La expresión está indicando, litúrgica en ese caso, cómo yo tomo la comunión. ¿Qué es? ¿A quién estoy recibiendo? ¿Recibo una cosa o recibo a la persona divina de Jesucristo, al Señor? Digamos que las formas son también muy importantes, no solo lo que llevas en tu corazón, lógicamente, pero sino la forma. La liturgia es eso, Claro. es expresar el misterio. Ahí no expresa ningún misterio, ahí lo que está expresando es una cosa. Por eso los americanos que son favorables a las estadísticas dicen que de la gente que va a la misa, solo el 70% no cree en la presencia real. El 70%. No cree. Entonces, pero en cualquier lado uno lo ve que es así. Si no, no lo recibirían así. Además, es una mentira. La mentira que han metido es que en los primeros siglos se hacía la comunión en la mano, ¿no? Sí. Entonces, hay una mentira o una media verdad. La verdad es que recibían en la mano, pero la mentira es que nunca se la dieron a sí mismos. Nunca. Eso no ocurrió nunca. Nunca. Ya. El único texto que toman en consideración, que lo ventilan, es el de San Cirilo de Jerusalén, donde dice, cuando recibáis al Señor, haced con vuestras manos un trono. ¿Y qué dice? ¿La mano izquierda dónde? La mano izquierda, yo como comulgo en la boca, pues no sé exactamente. ¿Pero dónde diría? ¿Dónde? La mano izquierda debajo. La mano izquierda debajo. Ahora es al revés, ¿no? Claro, ahí está Ahora la es al trampa. revés. Ahí está la trampa, Porque, ahí dice todo. La mano izquierda debajo y la mano derecha arriba. claro, porque. Si tuvieran tomado con la mano, quiere decir que eran todos zurdos. Claro, claro. Es que era hacer el trono, incluso se ponía un paño sobre la mano y se tomaba con la boca. Nunca se dieron a sí mismos, nunca. Después se vio que no era conveniente porque se quedaban partículas, etc. Y llegó incluso a prohibirse bajo pena de excomunión. En los primeros siglos. Entonces quiere decir que hay todo un cuento que se ha armado, pero eso es el mal espíritu. El Espíritu Santo, ¿a qué llama? ¿Qué pedía el Señor? La adoración en espíritu y en verdad. En verdad. En verdad yo estoy recibiendo al Señor en la Eucaristía. Y lo tengo que recibir en espíritu de adoración. ¿Y hay alguna vacuna, no me gusta este nombre, pero bueno, hay alguna vacuna contra el modernismo que lleva ya siglo y no sé cuánto infectando el cuerpo de Cristo? La vacuna es unas buenas catequesis y la adoración perpetua. Porque ahí en silencio el Señor se ocupa Él a transformarnos, a cambiarnos. Por eso pasa que mucha gente que está lejos va. Me acuerdo otro caso en Italia, norte de Italia. Yo siempre insisto en que cuando hay que invitar a la adoración, no hay que excluir a nadie. Y bueno, era en una parroquia, en el ámbito de una parroquia,
en la adoración, estábamos en la misión de la adoración perpetua, y una señora, que después resultó la pusimos como coordinadora general, le dice al marido, ¿te parece que le invite a la vecina? Eran todas casas. Y dice, ni se te ocurra porque es protestante. Es protestante. Y ella dice, no, pero el padre justo dijo que no hay que excluir a nadie. Bueno, y llamó. Y entonces le dijo, mira, nosotros vamos a tener la adoración perpetua, explicó aquí en la parroquia. Ay, es lo que yo estaba esperando. Uy. Bueno, se apuntó. Pasaron los años y yo le pregunté, y la protestante dice, ¿Qué es de aquella? la fiel de todos. Madre Dice, mía. si está de vacaciones, se vuelve ese día para hacer su hora y se va. El poder de la Eucaristía, efectivamente, Claro, el poder es él. de Dios. Está Es él. presente, está oculto, pero está presente. Entonces, él actúa, obra desde la Eucaristía. Eso lo veía Santa Faustina Kowalska, lo dice 2 veces en su diario. Comenta que cuando las hermanas estaban en la capilla y estaba el Santísimo expuesto, ella veía que el Santísimo partían esos rayos que se ven en el Jesús de la Divina Misericordia, de gracia y de misericordia. Y tocaban con distinta intensidad a todas las que estaban ahí, las hermanas. Pero no se detenían en la capilla, iban mucho más allá y tocaba a gente que estaban lejos. Ahora, lejos en la distancia y también lejos en la fe, ¿no? Ahora que habla de lejos, una capilla en una ciudad no solo interviene en la persona, sino que también afecta a la ciudad, también afecta al resto de la... Aunque no aparentemente no se enteren de que hay una capilla, pero también el poder de Dios sale de la capilla, digamos, y para los demás. Seguro. En Trieste hasta el 2005 era la ciudad con mayor, el índice más alto de suicidios de toda Italia, uno de los más altos de Europa y del mundo. Y hasta el 2005, a partir del 2005 cayeron, pero abruptamente, los suicidios. ¿Qué pasó en el 2005? Una capilla de adoración perpetua. Una capilla de adoración perpetua. Y salieron los diarios pusieron los titulares. Este año, porque no comenzamos el comienzo de año, no me acuerdo qué mes comenzamos, por mitad. Dice, cayeron más de la mitad los suicidios. Ya este no tiene el primado lamentable de ser la ciudad con mayor suicidios. Y decían que era debido a las campañas psicológicas. Psicológicas. Sí, pero estaban los titulares. Pero claro, no tenían en cuenta un detalle. Campañas psicológicas hubo en años anteriores. Lo que no hubo fue adoración perpetua. Es así. Eso irradia desde un lugar y uno lo ve, cambia el lugar, por supuesto. Y padre, en lo que a mí me respecta, que estoy en España, estoy en Santiago de Compostela, donde están los restos de uno de los 3 mejores amigos más íntimos del Señor, el apóstol Santiago el Mayor. ¿Qué hay que hacer en España, además de las capillas de adoración perpetua, para que vuelva a ser esa España católica que evangelizó a medio mundo y que hoy realmente está cayendo en picado la fe católica? ¿Qué hay que hacer? Eso es triste, muy triste, porque España va a volver a ser España. Sí, España sí. no es España, sino es católica. Exacto. La esencia de España es católica. El catolicismo. Y llevar ha llevado al mundo la fe, ¿no? La llevó a Asia, la llevó a América, ¿no? Y la defendió. Y la defendió. Entonces, España no se concibe sin la fe católica. Si España se le quita la fe, se disuelve. No es España, se disuelve. No es España. Exacto. Entonces, tiene que volver a ser. ¿Cómo volver a ser? A través de la Virgen y de la Eucaristía. La Virgen tiene un lugar, es su tierra, no va a permitir que el enemigo avance. Todo tiene un límite y Dios va a poner el límite y está a punto de ponerlo, ¿no? Sí. Como dice, bueno, esto es hasta aquí, basta. Y eso lo percibo, lo siento y lo quiero, claro, como no lo voy a querer. Para mí España es también mía, es la madre patria, entonces no hay. Y además, sabes tú que la quinta
provincia gallega está en Argentina. En Argentina, en Argentina. Pero es Efectivamente. así. Entonces uno dice, no, ¿has visto cuántos apologetas argentinos hay Sí, sí. de España? Porque la queremos y porque nos duele y porque es nuestra. Y porque sabemos que es de la Virgen. Y eso a todos nos tiene que dar confianza. Bueno, Igual que Argentina, es un desastre, bueno, pero la Virgen va a tomar su lugar. Mira, hay un refrán italiano que lo repito muchas veces porque me gusta muchísimo. Dice, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. qué bueno. Satanás es ruidoso, el mal es muy ruidoso, pero hay un bosque que crece en el silencio de la adoración perpetua, en el silencio de los cenáculos, de cada Ave María que rezamos, o vamos por la calle o donde sea, ahí está obrando Dios. Ahí está obrando, y por eso al final mi corazón inmaculado triunfará. Me parece maravilloso para terminar. Pasamos de la hora, el padre me había prometido una hora, está siendo muy generoso y entonces yo solamente darle las gracias, enormes gracias por su tiempo y me gustaría, padre, que terminara, además de estas palabras de esperanza para España y por lo tanto para el mundo, porque España yo creo que es uno de los países favoritos de Dios, si no el país favorito. Quería que terminara con una bendición, padre. Y si quiere decir algunas otras palabras. No, la última palabra que yo diría es que la seguridad para España está en Fátima, en Portugal, porque la Virgen dijo al final, mi corazón inmaculado triunfará. Entonces, si el corazón inmaculado triunfará de la Virgen, ¿cómo España no se va a salvar? ¿Cómo Claro, España no? claro. Es imposible, ahí está está la garantía, punto. No hay está más nada que clarísimo. hablar. Pues invoco a María Santísima, nuestra madre, la tengo aquí enfrente, aquí la voy a poner. Le invoco a ella, ahí la tenemos también. Invoco su protección sobre todos, sobre ti, tu familia, sobre todos los que están viendo, los que verán, oyendo, y su intercesión. Y os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, padre. Que Dios le bendiga y que siga por muchos años, los que Dios le dé, contribuyendo, como usted dice, a generar cada vez más capillas de adoración perpetua, que doy fe, mi mujer y yo somos adoradores, y doy fe de que nos ha servido muchísimo para nuestro crecimiento, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para todo. Es una bendición de Dios estar cerca, como estamos nosotros, de una capilla de adoración perpetua. Que Dios le bendiga, padre, y muchas gracias por su atención y su tiempo. Mis saludos al padre José María también, reitero. Muchas gracias. Muchas gracias.